aún. Pero continúan las personas, entonces los 144.000 son las primicias y después sigue todas las naciones. Acá sigue el tema con las naciones. No todos se van a convertir, no todos los judíos se van a salvar y no todos los gentiles se van a salvar en el tiempo de la gran tribulación. Solamente aquellos que vengan a Dios y que obedezcan y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, porque la salvación siempre es igual. Entonces, acá entramos del versículo 9 en adelante. Si no hay nada más que decir en los primeros versículos, Dani, si no avanzamos del 7-9 en adelante, cambio. Yo sí tengo un comentario respecto a esto último que usted comentó, profe. Mi pregunta es, entiendo esto, o sea, que hay que tener a Jesucristo para la salvación, mas sin embargo, ¿qué pasa con los israelitas hoy en día que tienen su velo? Y bueno, yo tengo entendido que pues tienen que vivir conforme a la ley mosaica, ¿verdad? Y eso es lo que está escrito en su corazón. Mas, sin embargo, por ejemplo, hoy en día un judío que vive bajo la ley, los estatutos de la ley mosaica y todo, y muere la ley sin conocer a Jesucristo, es una persona que en el día del juicio puede ser salva o no. Incluso me acuerdo de una palabra en Romanos que dice, bueno, ahorita se me fue el versículo, pero dice algo así como, si acaso Dios juzga deliberadamente, una cosa así, mis hermanos. Cambio. El que vive bajo la ley será juzgado por la ley. Y Pablo en Gálatas dice que bajo la ley nadie se pudo justificar, fue el ayo para llevarnos a Cristo. Así que la respuesta es a que los que quieran vivir bajo la ley y estén bajo la ley van a ser juzgados por la ley misma. Y maldito todo aquel que vive bajo la ley, porque bajo la ley nadie. Pablo dice, ni nosotros mismos pudimos mantenernos en todos estos preceptos, ni nuestros padres, ni antiguos. Esa es la realidad de la ley. El hombre está capacitado, o sea, la ley no es difícil de cumplirla. Pero ¿por qué el hombre no la puede cumplir? Es la pregunta. Por la inherencia, actitud a la rebeldía hacia Dios, por el conocimiento del bien y del mal. Dice que la ley no es grave, no es imposible de cumplir. Pero, ¿por qué el hombre no la terminó cumpliendo? Y hubo una necesidad de que el Hijo viniese. Porque el hombre tiene una tendencia más a hacer lo malo que lo bueno. Esa es la realidad. Si no, analicemos el capítulo 7 de Romanos. El pecado que mora en nosotros, sabiendo hacer lo malo, o sea, sabiendo hacer lo bueno, que está en nuestras mentes, y terminamos haciendo lo malo, el pecado que mora en nosotros. Entonces el pecado es el gran obstáculo. Al fin y al cabo, la ley está colocada para llevarnos a Cristo, es el ayo, ¿no? Para el pueblo judío, especialmente para el pueblo judío, demostrarle. Pero los judíos que sean salvos van a ser salvos por Cristo, todos son salvos por Cristo, mi hermano. Y bajo las obras de la ley nadie se va a salvar. Uno de los postulados pretribulacionistas, el pretribulacionismo siempre argumentó que después de la gracia se acabaría y la salvación seguiría siendo por ley. Es ridículo poder pensar eso, porque si alguien se fuese a salvar por ley, Pablo dice, en vano murió Cristo. No importa que se hable la gracia, y la pregunta, se estableció y se interpretó mal el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia se interpretó mal. ¿Por qué se interpretó mal? Es simple, porque se estableció que el fin de la gracia era el arrebatamiento, totalmente falso y totalmente errado. Por lo tanto, un minuto. Me parece que se le ha caído su argumento, mi hermano. Se quedó, por lo tanto, cambio. Por lo tanto, el postulado pretribulacionista, el postulado pretribulacionista de que la gracia se acababa y que se acababa la iglesia, los dos son falsos. A la luz de Apocalipsis se derrumba y se cae solo, ¿sí? Por lo tanto, otra cosa que también se dijo, eso fue parte de lo que habló Daniel, que durante la tribulación no se salvaba a nadie y se quedaban con un enigmático a capítulo 6, el sello número 5, y no sabían qué responder, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el pretribulacionismo cometió varios errores que acá están siendo corregidos. La parte que sí seguimos sosteniendo y que es totalmente coherente y armónico a la Biblia es que tiene que ocurrir indefectiblemente el arrebatamiento para que dé origen a la gran tribulación y a la semana 70 de Daniel. Eso es indiscutible y fue parte de lo que hablamos, ¿no es cierto? Adelante, Daniel, cambio. Bueno, si no hay otra pregunta. Bueno, profe, la verdad que esta cuestión se me colgó. Se me colgó el celular y tuve que apagarlo y reiniciarlo, así que estaba escuchando eso, pero me queda algo en tinta, profe. Voy a volver un poco más atrás.
con respecto a los 4 ángeles. Estaba pensando eso porque en el capítulo 107, versículo 3, le dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Estos vientos, ¿cierto?, para mí me suenan como vientos de guerra, profesor. Lo estaba tomando por ese lado, analizándolo, y estaba pensando en los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Ve que allá, más adelante lo vamos a ver, donde son desatados para la guerra, y también se les dio la orden, ¿cierto?, que no dañaran ni hierba ni nada, ¿cierto? Se les da la orden. Entonces estaba tomando ese capítulo, comparándolo con esto, y me hace una leve jugada ahí, en estos 2 textos, y me pareciera que estuviera hablando acerca de estos 4 ángeles, ya que salen a engañar a la nación y salen a tomar los 4 ejércitos del mundo, a las 4 potencias del mundo, llevándolos para la batalla de Armagedón. Cambio. Ok, dice que el daño, de acuerdo al versículo 3, se le dice que no se haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes. Bueno, hay que hablar por qué es necesario que el mar no sea dañado, tampoco se han dañado los árboles, y tampoco se han dañado, ¿no es cierto?, la tierra, el mar y los árboles. Supuestamente después de que se acaba el sello empezaría obviamente a hacerse daño a la tierra, al mar y a los árboles. Si decimos que estos vientos son vientos literales y vientos de poder, vientos huracanados, huracanes, torbellinos, conocemos solamente ahora los tornados, conocemos solamente los huracanes, pueden ser muchas cosas que pueda hacer, pero está claro de que se les pide que se detengan, está claro de que se detienen para sellarlos. Si se sueltan, van a lastimar a las personas, y sobre todo a los sellados, a los que van a ser salvos. Acá hay un proceso, se cumple lo mismo que la palabra antes del arrebatamiento, diciendo que Dios retarda su venida esperando que todos se arrepientan, que todos procedan a arrepentimiento. Acá, hasta la venida literal del Señor, la venida física, ¿no es cierto?, en el capítulo 19 de Apocalipsis, se sigue cumpliendo eso, se sigue extendiendo la gracia hacia aquel lado, diciendo que el Señor retarda. Acá no es el retardo del Señor, sino que no quiere que muera ninguno, sino que todos se salven y justamente se sellen. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito del sello, ¿no es cierto?, porque hay que entender de que después de las primicias tendríamos que entrar al versículo 9, mi hermano Daniel, para hablar que no solo es único estos 144.000, sino que hay más gente sellada. Esto es lo que nos hablaba recién el hermano de Ezequiel, capítulo 9, versículos 4 al 6, que es lo que nos hablaba acerca de dónde iba a ser, de dónde se iba a sellar por ahí. Leo los versículos que leyó el hermano recién, porque tal vez se lo perdió el audio. Y dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, ponles las señales en la frente a los hombres que gimen y claman por causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a lo otro dijo, oyéndolo yo, pasad por medio de la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, a jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y no comenzaréis por mi santuario, comenzando pues desde los varones ancianos hasta delante del templo. Esto está en Ezequiel, capítulo 9, versículos 4 al 6, versión Reina Valera. Adelante, Daniel, cambio. Así es, profe, así está haciendo una comparación, ¿cierto? Va directamente en cadena con lo que está hablando acerca acá de los 144.000 sellados. Va todo, ¿cierto?, en una cadena, en un eje, va todo en coordinación. Como dice en Ezequiel, también, ¿cierto?, lo vamos a ver más adelante, con la profecía, el avivamiento que le va a venir al pueblo de Israel. Esto lo vamos a ver un poquito más allá. Seguimos adelante, profe, con el versículo... Sí, Daniel, adelante del 9 en adelante, cambio. La historia sigue. O sea que es importante que se olviden del subtítulo, pero la historia sigue, es un solo relato, el cambio. Amén. Dice así, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ya todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los 4 sobrevivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono, adorando a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Cambio. Primera pregunta: ¿hay promesa de salvación para las otras 2 tribus que no estaban en la lista de los 144.000? Versículo 9 dice que sí. Después de esto miré aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Más allá que la Biblia misma les establece por promesa de salvación, Apocalipsis, Juan ve que sí esto se confirma. La Biblia se responde a sí misma y se explica a sí misma. Por lo tanto, Dan y Efraín, los dos se salvan. Y entran en esto, en la multitud, ¿no? En la gran multitud. Entendamos que esta multitud incorpora a todos los pueblos, lenguas y que están. Estos también son sellados. Los primeros son las tribus, 12 tribus que son las primicias, después entra la gran multitud. Está claro que desde el capítulo 6, partamos más atrás, desde la iglesia número 7, y la iglesia número 7 se extiende, toda la iglesia tibia, hasta la gran muchedumbre y todas las personas que van a ser salvas y van a ser selladas, y este sello es el sello de protección. Acá hay que hablar un poco de la postura post-tribulacionaria. La postura post-tribulacionaria acá tenía razón. ¿Cuál es la postura que tenía razón? Acá todos los que van a hacer pasar por la gran tribulación, la iglesia que se queda, no la que fue arrebatada, sino la que se queda, la iglesia que va a quedarse, que son los tibios, y la iglesia que se va a formar de la gran tribulación, porque la iglesia número 7 se va a convertir, dice que hay promesa de salvación para la iglesia número 7, aquellos arrepiéntete y cuando compre oro fino y sea revestida y entre Cristo nuevamente a ella, porque Cristo no está dentro, está afuera golpeando la puerta. Estos van a encargarse de evangelizar. La evangelización va a llegar a los judíos, a los 144.000, y todas estas personas van a proclamar la palabra de Dios. En el capítulo 6, en el sello número 5, vimos que hay una promesa y una profecía dictada ahí, una profecía en el futuro, una profecía dentro del Apocalipsis. ¿Cuál es la profecía? La profecía dice de que descansasen un poco de tiempo hasta que muriesen todos. Acá esto se confirma en este capítulo. Observemos la escena, dice: después de esto miré todas las personas y ropas blancas y con palmas y manos, y clamaba la voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Ya estaba en el trono del Cordero. ¿Dónde estaban? En el capítulo número 6, en los cielos. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios. Esta podría ser la segunda adoración celestial que ocurre, ¿sí? Diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Terminada la adoración, terminada la escena de la gran muchedumbre y los 144.000, vamos al 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Yo le dije, Juan habla, Señor, tú lo sabes, y me dijo, son de los que han salido de la gran